Si usted hoy se encuentra a una persona que no conoce de Dios y la persona le dice, cuénteme quién es su Dios, porque usted cree en Él, ¿usted sabe qué le diría? Usted lo puede responder así, fácil, fluida la respuesta. Si yo le pregunto, ¿usted por qué cree en Dios? ¿Usted sabe qué es el Evangelio? ¿Usted sabe cuál es la historia de la Biblia en general? Usted podría responderlo con facilidad. Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué yo creo lo que creo? Y yo creo que esta es una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente. No solo hágasela hoy, sino hágasela todos los días. Porque si nosotros no tenemos nuestra fe sobre bases firmes, nuestra fe va a flaquear, va a fallar, no va a ser sólida. Y eso no puede ser así. Muchas veces queremos ver a Dios moverse, queremos escuchar la voz de Dios, queremos que Dios nos bendiga, pero es que no sacamos el tiempo ni siquiera para entender cuál es el plan de Dios para la humanidad, qué es lo que Dios quiso en su corazón desde el principio para nosotros como sus hijos y sus hijas, para el mundo en general. Creo que al ser humano le sale fácil encajar a las personas e inclusive a Dios en cajas. Tenemos una concepción, ok, esto es Dios, check, y lo acomodamos a lo que creemos que es, a lo que nos conviene, a lo que nos gusta que sea Dios en nuestra vida. Es bastante fácil, pero es que no podemos meter a Dios en una caja. Si nosotros queremos que Dios haga cosas en nuestra vida, nosotros no podemos decirle, ok, Dios, ¿quieres venir a ser parte de mi plan? Debería ser lo contrario. Deberíamos de decir, Señor, quiero ser parte de tu plan, para que entonces el plan que vos tenés para mí personal se cumpla. Pero es que no podemos cumplir un plan, decirle, Señor, ok, quiero que se cumpla el plan de Dios que tenés para mí. Pero es que yo no puedo cumplir un plan que yo no conozco. Un plan va a fallar si las personas que tienen que ejecutar el plan no lo conocen bien y no lo entienden bien. Y es por esto que yo hoy quiero hablarles del plan que Dios quiso para la humanidad desde el principio. Y vamos a ir como por un viaje desde el Génesis hasta el porqué del sacrificio de Jesús. Porque yo creo que escuchamos muchas veces, Jesús murió por mí en la cruz, Jesús murió por usted en la cruz, pero usted entiende por qué y qué significa eso para su diario vivir. Creo que nada más es una verdad ok, sí, Jesús murió por mí, te alabo, gracias, pero vivimos entendiendo qué significa eso. A lo largo de esta historia vamos a ver eventos fundamentales que tenemos que entender para poder decir, ok, conozco de Dios, entiendo su plan y quiero ser parte de eso. Y además vamos a poder estudiar un poquitito cuáles son cualidades que conforman la naturaleza y el carácter de nuestro Dios. Muchas veces uno le pregunta a alguien, ¿qué es Dios? Dios es amor, pero es que Dios es más que solo amor. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios que tiene ira también. Si nos enfocamos en que solo Dios es amor, nos estamos perdiendo miles de cualidades que le dan sentido a por qué muchas veces Dios obra como obra. Y muchas veces no entendemos qué está haciendo Dios en nuestra vida porque no lo conocemos lo suficiente y porque no sabemos cuál es la historia que Él tiene. Para empezar, quiero que nos vayamos a Génesis 1:1. Aquí vemos la creación. Este es el primer evento fundamental que quiero que entiendan de la historia de la Biblia. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y Génesis 1:27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Dios en los primeros 7 días creó el cielo, la tierra, la naturaleza, los animales, y en el último día creó al hombre y a la mujer para compartir la perfección de su creación con nosotros. Y no solo para compartirlo con nosotros, sino que confió en nosotros y nos dijo, les voy a dar dominio sobre la creación. Vean la confianza que tuvo. La creación es un acto de amor, y aquí es donde vemos la primera cualidad que quiero que también pensemos. Dios sí es amor, y la creación es un acto de amor de Él por nosotros. La palabra dice en Génesis que Dios caminaba por el jardín del Edén y Adán y Eva podían tener comunicación perfecta y directa con Dios y lo podían ver y hablar con Él.
Y la única regla que el Señor les puso en el jardín del Edén fue: no coman de este fruto. Del millón de frutos que habían, imagínense que el Edén es el lugar perfecto. En el Edén no había problemas, no había hambruna, no había necesidad, no había pecado, no había nada, todo era perfecto. Y eso es el plan inicial que el Señor tenía para nosotros. La única cosa que Dios les dijo fue: no coman de este árbol, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comen van a morir. Fue lo que les dijo el Señor. ¿Por qué el Señor les dio esta libertad de escoger? ¿Por qué? Porque cuando usted ama a alguien, usted le da libertad. Usted no puede decir: yo amo a alguien, y usted no le da la libertad de escoger qué le gusta y qué no le gusta. Usted no le puede decir que usted ama a alguien si usted no le permite escoger si lo quiere amar a usted de vuelta. Eso no sería amor. Por eso es que Dios nos dio esa oportunidad de elegirlo a Él y elegir la vida, que eso es lo que representa el árbol de la vida, o elegir la muerte, que era comer de ese árbol. Ya yo creo que todos hemos escuchado la historia. Satanás en forma de serpiente tienta a Adán y tienta a Eva, y ellos deciden comer del fruto del árbol prohibido. Ellos decidieron salir de la presencia de Dios, y ellos sabían que la consecuencia era la muerte, y no una muerte física, muerte espiritual. Una muerte que los iba a llevar a alejarse de Dios, de la provisión de Dios, del lugar predilecto y perfecto que era el Edén. El hombre lo escogió. Y aquí es donde vemos la segunda cualidad que quiero que nos llevemos hoy. Dios no solo es amor, sino que Dios también es justo. Aquí hablo de la justicia de Dios. No nos gusta mucho esta cualidad, pero es que todo acto tiene una consecuencia. Y justicia lo podemos ver como rectitud. Dios no puede contradecir su naturaleza, Él es justo por su naturaleza, y todo acto tiene una consecuencia. Y Él advirtió a sus hijos, a Adán y a Eva, de esta consecuencia. Y es la misma cosa es lo mismo que nos pasa hoy. Dios nos dice qué deberíamos de hacer y qué no deberíamos de hacer, pero al final nosotros escogemos qué hacer. Entonces Dios también es justicia, y el hecho de que Él sea justo no quita que Él sea amoroso. Funcionan de forma paralela. Todas las cualidades que vamos a ir hablando funcionan de forma paralela, coexisten en Dios. Entonces, ¿qué pasó cuando salieron del Edén? Empezaron los problemas, el pecado reinó en el corazón del hombre, empezaron las hambrunas, empezó la necesidad, empezaron las guerras, empezaron las rivalidades. Y a partir de ahí en adelante vemos, en el resto, digamos de Génesis en adelante, vemos la persecución que Dios tuvo para lograr volver a unificarse con sus hijos, a pesar de los múltiples rechazos que hubo. Entonces vemos cómo Dios inclusive se enoja, y esta es otra cualidad de Dios. Dios es un Dios que también siente ira, y nosotros la sentimos porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Entienden? Dios entiende todo lo que sentimos porque estamos hechos a su imagen y semejanza. ¿Por qué se enojaba Dios a veces con el pueblo de Israel? Porque llovía maná, les proveía, abrió el mar para salvarlos y liberarlos del pueblo de Egipto. Igualmente seguían adorando otros dioses. Dios seguía perdonando, seguía persiguiéndolos, pero también hubo un momento en donde se enojó. Y entonces un ejemplo de esto lo vemos en Éxodo 32, 10 al 11. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Esto es Dios hablándole a Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Esto es Dios hablando a Moisés y sintiéndose súper frustrado porque él no entendía por qué después de todos los milagros el pueblo de Israel seguía escogiendo algo opuesto a él. En este mismo pueblo de Israel vemos como no solo la desobediencia, sino también, por otro lado, la lucha de sus pocos líderes tratando de acceder a la presencia de Dios. Y yo no sé si ustedes han escuchado de la tienda de oración y del lugar santísimo, que solo la persona que solo el sacerdote libre de pecado podía entrar al lugar santísimo, y que si entraba al lugar santísimo con pecado, entonces moría. No sé si lo han escuchado.
Pero esto nos lleva también a otra cualidad de Dios, y es que Dios es santo. ¿Qué significa ser santo? La santidad significa que Dios es un Dios apartado de todo lo creado. Dios está apartado del pecado. Y en este momento, porque Adán y Eva decidieron pecar, hubo una separación gigante entre Dios y el hombre. Y no cualquier persona tenía el privilegio de entrar a la presencia de Dios. No cualquier persona podía hacer lo que hicimos hoy, que cuando levantamos nuestra mano sentimos la presencia del Señor. O que cuando le pedimos algo en oración nos responde. No, eso era un poco diferente. Pero entonces aquí yo ya quiero entrar a otra cualidad. Entonces, y antes de entrar a esta otra cualidad, quiero que recapitulemos los grandes eventos que hemos visto de nuestra fe cristiana: la creación, la caída, y ahora tenemos la cruz. En la cruz, la cualidad de Dios, que en mi opinión se ve reflejada en su máxima expresión, es que Dios es un Dios de gracia. La gracia de Dios aquí entra en su máximo esplendor. Porque Dios quería tanto que tuviéramos esa perfecta comunión que teníamos en el Edén con Él, que hizo un acto de amor, pero también de gracia. O sea, la gracia es un favor y una bendición totalmente inmerecida. Tito 2, 11 al 12 dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. ¿Ya lo tienen? Sí. La cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas del mundo, con justicia, piedad y dominio propio. Ahí estoy leyendo de la pantalla. Entonces vean cómo el plan de salvación del Señor para la humanidad viene por gracia, para darnos la vida eterna que Dios quería darnos desde el inicio. Por gracia, el Señor envió a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener la relación directa que tuvieron Adán y Eva en el Edén con Dios. ¿Usted entiende esto? Es demasiado impresionante. Eso significa el sacrificio de Jesús. Juan 3:16, un versículo que siempre leemos, pero es que nada más es demasiado rajado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son las buenas noticias. Estas son las buenas noticias. Que podemos, a través de Jesús, retomar la relación directa con el Padre, con Dios. Esto es una verdad que cambia vidas, que da libertad, que nos enseña que escoger a Dios es nuestra responsabilidad, que si queremos ver a Dios en nuestra vida, no es decirle: Dios bendígame y métase en este plan que a mí me gustaría, es que a mí me gustaría aquí. ¿Por qué no me bendice como a esa persona? ¿Por qué no me da lo que tiene fulanito? Ya yo no quiero esperar, o sea, qué cansado. Hay una frase que dice Napoleón Bonaparte, y es que hay que saber cuáles han sido los errores de la historia, porque si no estamos condenados a repetirlos. Pues si usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta todas las veces que miles de personajes de la Biblia se han equivocado. Para usted, ojalá, conociendo esos errores, no los repita. Pero es que no leemos la Biblia. ¿Cómo vamos a saber cuáles errores ya se cometieron? ¿Cómo vamos a entender el carácter de la naturaleza de Dios y lo que Dios está haciendo en nuestra vida si no tomamos el tiempo para saber cómo se ha movido antes? Entendiendo que como se movió con Moisés cuando abrió el mar, se puede mover conmigo hoy. Por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios se puede mover de esa misma forma hoy en día. No quiero que se nos pase la vida creyendo que podemos vivir como las demás personas, como las personas que no conocen esta verdad. Y no quiero que se nos pase la vida creyendo que tenemos que ser egoístas con esta verdad que conocemos, en donde recibimos, pero no damos de vuelta. Esta es una verdad que todo el mundo necesita, de verdad.
Desde la persona con más plata del mundo hasta la persona más pobre. Esto no es algo que solo se comparte con las personas en necesidad. Esto es algo que todo el mundo necesita, que Europa necesita. Dios no opera en lo racional. Entonces, cuando usted le pregunten cuál es la gran historia de Dios, yo quiero que usted responda con seguridad de cuál es su fe, de quién es su Dios. Cuando una persona en la calle le diga que Dios solo es amor y que uno puede hacer lo que le da la gana porque Dios es amor, no, Dios también es justo. Y Dios también se enoja. Y porque se enoja no significa que no me ame. Y porque no haga lo que yo quiera no significa que no me ame. Si yo quiero ser parte del plan de Dios, tengo que conocer cuál es el plan. Y una vez que yo conozco cuál es, paso número 1, conocer cuál es mi creador para yo conocerme como creación. Paso número 2, conocer cuál es el plan de Dios para saber cuál es mi plan personal dentro del plan general. Porque usted también tiene un llamado y un plan específico para su vida con el Señor. Un plan de bienestar, que es la promesa. Úpale, casi me llevo la mesa. Entonces, quiero terminar diciéndole que el Dios que escogió a Moisés, que era un tartamudo para liberar al pueblo de Israel del imperio de Egipto, es el mismo Dios que lo quiere escoger a usted hoy para que usted le crea que usted puede hacer cosas grandes, para que usted viva de forma diferente, para que no se conforme con lo que el mundo ofrece, para que no se conforme con pasar viendo el celular todo el día, para que no se conforme con amistades que usted sabe que no tiene que tener, para que usted se conforme con tener hábitos que usted sabe que tiene que quitar. Jesús murió por usted para que usted tenga una vida de libertad. Y tener una vida de libertad no es tener una vida de tener todo lo que quiero. Es tener una vida de que entiendo que en mi libertad puedo hacer buenas decisiones y que las puedo tomar con el Señor. Y que puedo ser parte de este plan de Dios. Voy a orar y de verdad las preguntas que les hice al principio, sígaselas haciendo. Cada vez que su fe tambalee, vaya a la palabra y diga, ¿qué hizo Dios en este momento? Porque lo mismo que Dios ha hecho, lo va a seguir haciendo, porque Él no se va a contradecir a sí mismo. Él es Dios. Él es el alfa y el omega, Él es el todopoderoso. Y ese también es nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro consolador. Y yo creo que toda la gente que venimos aquí a la casona podemos vivir de forma sobrenatural y compartir esta verdad con todas las personas que amamos, inclusive con los desconocidos, porque todos necesitamos de Dios. Voy a terminar orando. Ay, Dios, en serio, gracias. Gracias por el plan de salvación que tenés para nosotros como tus hijos y tus hijas. Gracias porque tenemos acceso a una verdad que no todas las personas en el mundo tienen. Yo te quiero pedir que nuestra fe no venga de creer en ti porque mi mamá me enseñó a creer en Dios, porque mi familia es cristiana, porque me cuadra ir a la casona. Creer en vos es la vida eterna. Señor, permítinos entender que el reino de los cielos es aquí y ahora. El reino de los cielos no es cuando nos muramos. Tu palabra dice que tenemos acceso al reino de los cielos y a vivir en tu reino desde este momento, desde el momento en que te aceptamos a vos, Jesús, en nuestro corazón. Yo le invito a que si usted nunca ha aceptado a Jesús en su corazón y no lo ha bienvenido en su corazón, lo haga en este momento. Es una oración súper sencilla, nada más dígale a Dios, y si ya lo ha hecho, hágalo de nuevo. Yo creo que es algo que tiene demasiado peso y significado en la vida de nosotros los que amamos al Señor. Jesús, estás bienvenido a venir a habitar a mi corazón, a transformar mi vida. Quiero vivir como vos viviste. Quiero amar como vos amaste. Gracias, Señor, porque sé que estás aquí. Te pido que esta verdad cale en todos nuestros corazones, en el mío siempre, porque
Con todo lo que nos bombardea el mundo, es muy fácil levantarnos y olvidar de qué se trata tu plan y cómo podemos participar de tu plan. Señor, no quiero que encajemos nuestro plan, o sea, encajarte a vos dentro de nuestro plan, sino nosotros ver cómo somos partícipes de tu plan. Y ahí es donde encontraremos la belleza de vivir. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén.